están? Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre ya me acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, María. Qué gusto estar trabajando contigo, qué gusto también trabajar a distancia con los estudiantes de sexto grado, que yo sé que están aprovechando muy bien estas clases. Y pues vamos a seguir con el tema del reportaje. Hemos venido trabajando esta actividad, que es la práctica social número 4, y te hemos estado invitando a que pues pienses en aquellas cosas que te gustaría compartir sobre tu localidad, todo lo bonito que haya, e inclusive alguna situación, algún problema ambiental, algo que detectes que quieras informar a los demás, lo puedes considerar para tu reportaje. Y el propósito de esta sesión es que valores la diversidad lingüística y cultural de México, identificando temas de interés sobre localidades y que analices la información y emplees el lenguaje para la toma de decisiones mediante la consulta de fuentes de información, materiales impresos, testimonios orales e internet. Entonces, pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir compartiéndote precisamente estos materiales que puedes consultar y la estructura conforme vas a ir haciendo tu reportaje. Muy bien. Y entonces, para esta sesión, ¿qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar tu libro de texto, tu cuaderno para que tomes notas, tu pluma, también si quieres algún color especial para resaltar alguna idea o alguna palabra clave que tú encuentres. Y posteriormente pues la revisas a fondo o en tu mismo libro de texto. Muy bien. Y pues ya saben, comenzamos con nuestros poemas. Hemos estado leyendo poemas ahora sobre tu, pues no es precisamente tu lugar de origen, pero nos evocan elementos de la naturaleza. Y este que te voy a presentar, estos poemas que te voy a presentar son de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Y espero que los disfrutes tanto como lo hacemos María y yo aquí en este espacio. La velada del sapo. Sentadito en la sombra, solemne, con tu bocio exoftálmico, cruel en apariencia, al menos debido al hinchazón de los párpados, frío, frío de repulsiva sangre fría. Sentadito en la sombra, miras arder la lámpara. En torno de la luz hablamos y quizá uno dice tu nombre. Es septiembre, ha llovido. Como por el resorte de la sorpresa saltas y aquí estás ya, en medio de la conversación, en el centro del grito. ¿Con qué miedo sentimos palpitar el corazón desnudo de la noche en el campo? Cofre de cedro. El hacha que taló para siempre olorosa y el árbol cautivado con las entrañas rotas. Aquí estás, bajo un techo, en un rincón de alcoba, y te confían huéspedes, y tú, como que aceptas y reposas. No vendas tu memoria a la triste costumbre y a los años. Nunca olvides el bosque, ni el viento, ni los pájaros. El río. Coro de ancha cerviz y de mugido largo ha venido a pastar sobre mi tierra, devorador de prados, entre pueblos sumisos, reverentes, que hincan las rodillas a su paso. Va moviendo tranquila y noblemente su condición sagrada. Para aplacar tu boca, estas ofrendas, Señor de casa oculta en la montaña. Que tu mirada sea siempre benevolente, que nadie te conozca el día de la cólera. Una palmera. Señora de los vientos, garza de la llanura, cuando te meces canta tu cintura. Gesto de la oración o preludio del vuelo, en tu copa se vierten uno a uno los cielos. Desde el país oscuro de los hombres he venido a mirarte de rodillas, alta, desnuda, única, poesía. Castellanos Rosario, Poesía no eres tú, obra poética 1948 a 1971, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. Páginas 63, 64, 68 y 110, 111. Y ahora vamos a continuar con nuestro trabajo del reportaje y nos vamos a ubicar en la página 46, María. Muy bien. Si recuerdas que estuvimos hablando sobre algunos artículos, algunos reportajes que vimos sobre Tepoztlán, sí, y sobre
Campeche. Inclusive comentamos que Campeche pues, fue la primera entidad que estuvo en semáforo verde y te mostramos un reportaje donde estuvimos viendo la estructura precisamente para considerar estos elementos y ahora nos piden también trabajar pues con este reportaje y el de Tepoztlán en ese cuadro que está en tu libro. Y vamos a trabajarlos. Le voy a pedir a María que me ayude leyendo el primer aspecto, ese sería nuestro reportaje número 1. ¿Y qué nos dice en la primer fila, María? Nos dice, el encabezado responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Pues aquí lo tenemos y este se llama Ciudad del Carmen, Isla de los Tesoros. ¿Tú qué crees, María, que sí o que no? Responde solamente a la pregunta ¿dónde? Muy bien. ¿Y qué podríamos también decir que es la ciudad? ¿Y dónde? Pues Ciudad del Carmen en Campeche. En la siguiente fila, ¿qué nos dice María? En la siguiente dice, el resto del texto añade más información a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Pues aquí tenemos también en nuestra revista, también tenemos estas páginas donde vemos que también, inclusive veíamos que hay donde nos recomiendan dónde comer, todos los atractivos turísticos. Entonces, ahí pues podemos colocar que sí. Y en forma también muy completa porque pues hay mucha información. Sí. Bien, en la tercera fila, ¿qué nos dice María? Nos pregunta, ¿las imágenes son pertinentes y complementan lo expuesto en el texto? Pues aquí podemos ver, vamos a empezar, está una imagen también de Ciudad del Carmen, también tenemos ahí un mapa, tenemos también aquí acompañada cada subtítulo con sus imágenes. Sí. Aquí lo podemos ver y son también de muy buen tamaño, tienen su pie de fotografía, entonces ahí también podemos decir que sí. Que sí. Bien. La cuarta nos pregunta, ¿tiene gráficas? Si es así, ¿proporcionan información relevante? No tiene gráficas, entonces tampoco nos proporcionan información, pero sí, en una sesión anterior nos preguntaron si podían hacer un reportaje sobre el COVID, lo pueden hacer también sobre su localidad y ahí sí pueden poner gráficas, entonces sí se pueden considerar dentro de un reportaje, solo que como es turístico, pues no nos puso ahí ninguna gráfica, pues porque no se consideró relevante para el contenido. Y la siguiente, María. Pregunta, ¿tiene mapas? Si es así, ¿son fáciles de entender? Pues sí, tiene un mapa, aquí también lo vemos y pues realmente también es fácil de ver. Aquí lo tenemos. Tiene inclusive, como habíamos dicho, los atractivos turísticos y sitios de interés. Exacto. ¿Y la que sigue, María? La que sigue dice, ¿los temas y subtemas son claros y fáciles de identificar? Pues aquí los vemos también. ¿Tú qué opinas, María? Aquí tenemos temas, tenemos también los subtemas. Están resaltados inclusive los subtemas con color rojo. Entonces, sí. Es fácil. Es fácil. Y finalmente nos pregunta, ¿la paginación es correcta? Pues también tenemos aquí la página. Aquí se alcanzan a ver los números de las páginas. Aunque están chiquitos, pues si están las páginas, corresponde también. Entonces, sí. Bien, este es un primer reportaje que ya analizamos. Si en algún momento tú quisieras utilizar alguna revista como una fuente también para hacer tu reportaje, pues la puedes utilizar y solamente tendrás que consultar los datos que aparecen al inicio para que puedas referir con toda claridad. En esta parte de aquí los tenemos nosotros. La editorial, en qué año se hizo, el autor, bueno, aquí no es el autor, es todo el equipo editorial, entonces esto también lo tienes que hacer así. ¿Y tú te imaginas por qué se hace esto, María? ¿Por qué nos ponen esta página precisamente con todos estos datos? Pues primero para poder identificar quiénes participaron en la elaboración de, en este caso, la revista, y si fuera un libro o un texto, pues también quiénes participan. Y también porque me imagino que en ocasiones, si queremos hacer referencia a eso, al haber, por ejemplo, muchos números de la misma revista, pues sería más difícil encontrar pues a cuál estamos haciendo alusión.
Claro, y también pues para que en su momento las ideas que tú tomes de aquí pues vayan acompañadas de ese sustento, de quién lo hizo, de qué revista se está tratando, porque comentamos pues esto tiene un autor y es importante que siempre se considere esta parte, de lo contrario hablaríamos de un plagio y precisamente comentamos un ejemplo. El más cercano a ti puede ser cuando haces tu tarea. Tú te esfuerzas en hacer tu tarea, investigas para estar presentando lo mejor posible tu trabajo. Y si algún compañero llegara y te dice, ¿me prestas tu tarea para darme una idea de cómo lo estás haciendo? Pues le puedes prestar tu tarea, pero no te gustaría nada ver que copió textualmente y por completo tu tarea, eso te molestaría mucho. Entonces, es algo similar lo que sucede cuando tenemos una fuente de consulta y copiamos textualmente sin darle los créditos al autor o todo el grupo editorial. Exacto. Bien, y vamos a hacer la misma actividad, pero ahora con el reportaje de Tepoztlán. Entonces, ese lo tenemos en la páginas 44 y 45 de tu libro de texto. Y ahora sí, María, va a tener un poquito complicado porque va a estar viendo el cuadro y el reportaje. Entonces, vamos a ver qué nos preguntaban en el primer aspecto, María. Nos preguntaban, el encabezado responde a las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo y dónde? Tenemos ahí el nombre, Tepoztlán, pues sí, también ¿qué? ¿O quién? ¿Sí? ¿Dónde? Pues creo que no viene ahí. Entonces, no sabemos, no nos dice que está en el Estado de México, pero sí qué y quién. La siguiente, ¿cuál era, María? El resto del texto añade más información a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo y dónde? Creo que sí, porque hay unos subtemas muy claros y también se trata de promoción turística, entonces nos va desglosando también cuáles son los atractivos o los puntos más importantes para ir a visitar en Tepoztlán. Exacto. La tercera nos pregunta, ¿las imágenes son pertinentes y complementan lo expuesto en el texto? Pues yo pienso que faltarían imágenes, me gustan las que están, pero creo que podría nutrirse más este reportaje con otras imágenes, entonces esa es mi perspectiva. ¿Tú qué opinas, María? Pues yo he visto, por ejemplo, como en el caso de la revista y de algunos otros textos, que por lo general debajo de la imagen ponen alguna explicación que también nos ayuda un poco más a entender. Entonces, eso también podría en ocasiones ayudar. Muy bien, entonces si tú tienes tu libro y estás llenando ese cuadro o estás escuchando, ya te diste cuenta de los comentarios que estamos haciendo con María, porque precisamente en el reportaje de Campeche veíamos un pie de fotografía donde venía esa explicación y aquí no lo tenemos. Entonces, cuando hagas tu reportaje y coloques una imagen, sería prudente ponerle su pie de fotografía. La cuarta pregunta dice, ¿tiene gráficas? Si es así, ¿proporcionan información relevante? Y vemos que también, pues al ser turístico, no hay gráficas. No hay gráficas. Bien, María. ¿Y la que sigue? La que sigue nos pregunta, ¿tiene mapas? Si es así, ¿son fáciles de entender? Tampoco tiene mapas. Tampoco tiene mapas. Y creo que aquí sí es un elemento pues importante porque primero nos permite ubicar el lugar, cuáles son los sitios de interés que pueden estar ahí, su ubicación, si están cerca uno de otro. Entonces, creo que es una buena idea considerar incluir un mapa cuando estás hablando pues de esta situación turística o inclusive aunque no, si estás hablando de tu comunidad, es importante pues conocer la ubicación geográfica. Nos faltaría ahí ese mapa. Un mapa. Luego nos pregunta, ¿los temas y subtemas son claros y fáciles de identificar? Y vemos que sí. Sí, inclusive están también con otro color y son muy claros, nos están indicando gastronomía, fiestas, artesanías. Entonces, en ese sentido, está completo el reportaje. Y finalmente nos pregunta, ¿la paginación es correcta? Pues también tenemos ahí las páginas de nuestro libro, corresponden, está bien. Entonces, nos quedan 2 columnas vacías. Yo te invito a que lo comentes con tu maestra o maestro y vean la pertinencia de que revises otros 2 reportajes y que puedas llenar, comparar también entre uno y otro y tú definas después qué elementos te sirven de los que hemos estado viendo para cuando elabores tu reportaje. Bien, y ahora sí, pues vamos a pasar a la página 47, donde vamos a empezar ya propiamente con la organización de nuestro reportaje.
Y dice, un reportaje de mi localidad. un reportaje de mi localidad. Dice, discutan por qué es importante elaborar un reportaje sobre el lugar donde viven, sobre qué aspectos sería relevante informar, cuáles son las ventajas de vivir ahí, qué zonas turísticas tiene, cuáles son sus fiestas tradicionales, qué fenómenos naturales afectan el lugar donde viven. Localiza información y llévala al salón de clases. Pues yo creo que todas las localidades tienen aspectos muy bonitos, también tienen otros aspectos que vale la pena reconocer. Inclusive hemos comentado en las clases de geografía que van presentándose algunos cambios. Lo vimos también cuando presentamos los proyectos de desarrollo urbano, que a veces nuestra comunidad no es como años anteriores y no nos gusta mucho, o vemos que hay ciertas problemáticas sociales y también eso lo puedes presentar en un reportaje. Entonces, aquí convendría plantearse, pues, ¿qué te gustaría compartir sobre tu localidad? ¿Qué aspectos consideras que son relevantes también? ¿Qué ventajas tiene vivir ahí? Porque imagino que en algún momento tus papás te han dicho, bueno, vivimos aquí porque es amplio, porque está cerca el trabajo, porque está cerca la escuela, o quizá porque nos gusta, como decía María, el entorno es muy natural. Inclusive hay gente que debido a enfermedades tiene que cambiar su lugar de residencia, pues precisamente por motivos de salud. Entonces todos estos aspectos valdría la pena considerarlos. Y también pues los fenómenos que llegan a afectar. Hablamos de localidades de repente que están cerca de un río o en una zona sísmica. Y aquí también valdría la pena considerar cuáles son los riesgos que corres y de qué manera los puedes afrontar, o si es mejor pues ya no vivir ahí, ¿verdad? Porque a veces tendemos a, vemos que hay asentamientos irregulares y eso resulta también peligroso pues para tu familia, para ti. Y también nos dice algo muy importante, localiza información y llévala al salón de clases. En este momento no lo puedes hacer, pero en casa seguramente tienes algunos libros que puedes consultar. También lo puedes hacer por internet. Y te voy a presentar un esquema también donde vamos a ver cuáles son esas posibles fuentes de consulta. Entonces, para que tomes nota, si tienes tus colores ahí a la mano, subrayes. Y tenemos la primera opción, que es material impreso, y en la imagen tú puedes ver periódicos, revistas, tus libros de ciclos anteriores que tengas, testimonios orales, ahí vemos una entrevista, entonces tú puedes inclusive entrevistar a alguna persona de tu localidad, siempre y cuando pues sea con las medidas de seguridad correspondientes, si no pues con una videollamada, una llamada. Y también lo puedes hacer por internet, pero en internet pues también yo te sugiero que sea un tiempo prudente, que estés acompañado de alguien también mayor que pueda orientarte en esa búsqueda por internet, pues para que encuentres la información adecuada y que también sea un tiempo considerable el que estés ahí revisando, pero lo ideal pues sería en el material impreso. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en tu libro, en la misma página 47, nos da una descripción pues de cuáles materiales pueden ser esos que son impresos o testimonios orales. Y ahí nos dice material impreso. Pues son todos los libros, mapas, libros de texto, revistas, folletos o trípticos. En testimonios orales pues lo tenemos por medio de entrevistas a personas que conozcan la historia de la localidad o información localizada en internet. Determina con todo el grupo cuáles son los temas y aspectos que sería conveniente revisar para conocerlos mejor. Y con todo esto, María, ya con lo que comentamos, ¿tú qué aspectos crees que sería importante de tu localidad a través de los años que has vivido ahí? ¿Qué te gustaría a ti comentar de tu localidad? Pues me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son las principales actividades económicas a las que nos dedicamos quienes habitamos ahí, cuántas personas vivimos ahí, y también conocer un poco la historia porque es una colonia muy antigua, entonces me gustaría saber cómo se ha ido transformando a lo largo de los años. Y finalmente, ¿qué podríamos conocer más? ¿Tiene algún sitio de interés? ¿Parque? ¿Una iglesia antigua? Sí. ¿Alguna edificación? Sí, tiene varios sitios de interés, los cuales pues podría retomar. Por ejemplo, tiene una plaza de toros que cada vez ya está más vacía. Antes tenía un estadio de fútbol que pues ya no se utiliza porque lo acaban de vender. Tiene varios sitios que son pues bastante reconocibles y que podríamos saber qué ha pasado con ellos. Claro que sí, María. Además, bueno, imagino que vives en la Ciudad de México por lo que estás comentando.
Y también pues sabemos que en esas zonas hubo de repente un río o había otras zonas naturales y cuando vamos estudiando precisamente la historia de nuestra comunidad nos damos cuenta, ¿no? Pues resulta que aquí había un canal o había un río o se llegaba inclusive en tren, entonces es muy interesante pues meterte a investigar todo esto. Sí. Y en la misma página 47 de tu libro de texto, más abajito dice todo esto, estas posibles temas o las sugerencias sobre lo que puedes presentarnos sobre tu comunidad. Y los vamos a ver, dice, comenten sobre las costumbres y características del lugar donde viven y elaboren preguntas como las siguientes para localizar la información que les permita elaborar su reportaje. Primero, ¿dónde se ubica? Aquí podemos comentar esta parte de los mapas, que ya habíamos dicho, cuántos habitantes hay, cuáles son sus características, si es urbana, rural, que es alguna población con alta densidad o no, cuál es la principal actividad económica, que María ya también nos dijo que le interesaría conocer, cómo es su paisaje, qué servicios de salud se proporcionan, qué problemas se presentan en ese lugar y cómo se solucionan y cómo se organizan para la convivencia y el uso racional de los recursos y servicios comunitarios. Y yo te voy a presentar otra propuesta también, precisamente que tiene que ver con estos temas para que tú la consideres y veas qué aspectos también podrías comentar, porque no todos viven en una comunidad urbana, entonces ahí tenemos también la ubicación geográfica, los habitantes, flora y fauna, fiestas tradicionales, comida típica, sitios de interés, también tenemos personajes célebres y también artesanías. Entonces, si tú perteneces a una comunidad donde todavía se hagan artesanías, donde haya sitios de interés así histórico de hace muchos, muchos años o algún pasaje importante de la historia, también lo puedes retomar. Y esa sería una invitación pues a que empieces a pensar qué te gustaría compartir de tu comunidad. Inclusive si hablan alguna lengua todavía, eso sería muy interesante considerarlo, vale la pena rescatarlo a través de un reportaje. Y fíjate, María, que yo te había comentado precisamente que de niña pues pasé mucho tiempo en un pueblo muy bonito que la verdad me hace recordar cosas muy bonitas y sobre todo cuando leo estos poemas con los que iniciamos la clase y se llama Huichapan. ¿Tú te imaginas dónde está Huichapan, María? Creo saberlo, pero no estoy segura. Es que no sé si estoy bien. ¿Es acaso en el estado de Hidalgo? Sí, María. Sí. Y fíjate que a mí me gustaría pues hacer un reportaje sobre este pueblito porque tiene pues cosas históricas, también su gastronomía, fiestas importantes y yo creo que también tu localidad. Entonces te invito al que lo consideres. Y María, ¿qué te parece si hacemos un reportaje sobre Huichapan? Me encantaría porque no conozco nada al respecto. Pues vamos nosotros a iniciar, María y yo, nuestro reportaje sobre Huichapan. Y también te lo vamos a presentar, vamos a irlo elaborando contigo precisamente para modelarte pues la estructura que lleva un reportaje y cómo se va a ir haciendo. Muy bien, pues maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. No, ¿de qué, María? Hemos terminado con características del reportaje y de tu localidad y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Hasta la próxima. Pero antes vamos a una cápsula musical. Bienvenidos al programa 5 de lectoescritura musical. Ya conocemos la redonda, la blanca, la negra y la corchea. Hoy conoceremos sus silencios. Así como cuando hablamos, de repente, hablamos con un sonido más dulce o cuando estamos contentos levantamos la voz.
En ocasiones también dejamos silencios. Esos silencios nos ayudan a expresarnos mejor, a dar más importancia a algo que acabamos de decir, a dar tiempo a nuestro interlocutor a que entienda lo que acabamos de decir. Por ejemplo, les voy a decir algo muy importante. ¿Se dieron cuenta? El silencio que acabo de dejar creó una expectativa. En la música, los silencios también son muy importantes, así que cada nota, la negra, la blanca, la redonda y las corcheas, tienen su contraparte, que son los silencios. En la tabla que ya teníamos de programas anteriores, en la que aparecían las duraciones y los pulsos de las figuras musicales, vamos a completarla con otra columna más, que serán los silencios correspondientes a cada una de las notas. Vayan por una hoja en blanco y escriban con nosotros la tabla. Al silencio de redonda, al igual que a la propia redonda, le llamamos 1, dura 4 pulsos y se escribe del siguiente modo. Al silencio de blanca le llamamos 2, dura 2 pulsos y se escribe del siguiente modo. Al silencio de negra le llamamos 4, dura 1 pulso y se escribe así. Y al silencio de corchea le llamamos 8, dura medio pulso y se escribe así. Veamos nuestra tabla. Es momento de ejercitar lo que acabamos de aprender. A las notas les decimos ta y a los silencios les vamos a decir shh. Ejercicio número 1. Serán 2 compases. Primer compás, negra, silencio de negra, negra, silencio de negra. Y el segundo compás será una blanca, silencio de blanca. 1, 2, 3 y... Ta, sh, ta, sh, ta, sh. Ejercicio número 2. Serán 2 compases. El primero, blanca y silencio de blanca. El segundo, 2 corcheas. Corchea, silencio de corchea, negra y silencio de negra. 1, 2, 3 y... Ta, sh, ta, 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 sh, ta, sh. Ejercicio número 3. 2 compases. El primero será redonda y el segundo silencio de redonda. 1, 2, 3 y... Ta, sh. Ejercicio número 4. 2 compases. El primero, blanca, silencio de negra, 2 corcheas. Y el segundo compás, 2 corcheas, silencio de corchea, corchea, negra y silencio de negra. 1, 2, 3 y... Ta, sh, ta, 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 sh, ta, ta, sh. ¿Vieron qué sencillo? Pues mañana más, pero no mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.